Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario. Y por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. La situación hoy tiene un epicentro, porque la patria grande latinoamericana y caribeña, por lo menos todos aquellos mandatarios bien nacidos, acordándose de aquello de que los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera, han reaccionado, hemos reaccionado, y el plural nos involucra a todos los bien nacidos, en apoyo solidario a la hermana República Argentina en el drama de los fondos buitres. Epicentro de esto, la tristemente célebre Organización de Estados Americanos, que ha recibido apodos muy característicos, ¿no? Por ejemplo, Ministerio de Colonias de los Estados Unidos, según los momentos y circunstancias. Fidel Castro Dixit, entre otros. La situación entonces nos lleva, primero, a expresar nuestra rotunda solidaridad con la hermana República Argentina, como todos los bien nacidos de la patria grande, y aquí incluyo las Malvinas. Y desde luego nos vamos al norte y en Washington, Distrito de Columbia, y en Nueva York, donde operan los términos de la economía. Pero en Washington, donde está la Organización de Estados Americanos, resulta importante ver las posiciones que se asumieron hoy. La patria grande, al parecer, casi sin diferencia de matices, pero los matices aquí cuentan, han reaccionado solidariamente con la Armada República Argentina. ¿Por qué? Por el tema de los fondos buitres. ¿Qué son los fondos buitres? Bueno, en pocas palabras, gente que anda con mucho dinero por allí buscando oportunidades de comprar, como decimos coloquialmente en Venezuela, República Bolivariana, a precio de gallina flaca, deudas que pertenecen y pueden afectar la soberanía de otros países. Y de pronto se buscan un marco legal y dicen, quiero cobrar todo lo que tengo aquí. Eso que compró en forma especulativa, sin actuar abiertamente negociando con gobiernos soberanos. Y el resultado es que aquellos polvos trajeron estos lodos. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y veamos las posiciones verticales que asumieron muchos de los cancilleres y los representantes ante la Organización de Estados Americanos. Timmermans, canciller de Argentina. Cancilleres y vicecancilleres, ministros de otras carteras que están hoy presentes aquí, acudiendo a un llamado que hizo la República Argentina de manera urgente, podríamos decir, ya que el viernes pasado decidimos que era importante venir a este foro a explicar la situación por la cual está atravesando la Argentina y que tiene efectos no solamente sobre nuestro país, sino sobre todos los países. Por lo tanto, mi agradecimiento a los cancilleres, vicecancilleres, ministros de otras carteras. También quisiera agradecerle al secretario general de la Organización de Estados Americanos, que en forma más que rápida y con mucha eficiencia y solvencia, estando él en otro país y no aquí en su sede, logró convocar y ayudar a convocar a esta honorable asamblea. Quiero hacer especial mención a los países del CARICOM, porque sé que están teniendo en este momento una reunión de presidentes y cancilleres en Antigua y Barbuda, y a pesar de eso, muchos de ustedes están aquí presentes en solidaridad y por interés en el tema que vamos a tratar. Y finalmente, hablando de agradecimientos, expresar en nombre de la Presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, el agradecimiento a la Presidenta Michelle Bachelet de Chile por las palabras que tuvo durante su visita a los Estados Unidos en relación al tema que hoy nos convoca, que es el tema de la deuda argentina y sus efectos sistémicos. Justamente en esta sala fue donde expresó palabras contundentes que creo que han sido escuchadas por la mayoría de ustedes. Señoras y señores, estimados delegados, colegas, hoy leí que para la Argentina todos los temas son políticos y que en vez de ser un tema puramente económico,
el tema de la deuda y cómo resolverlo, era también un tema político. Y creo que es verdad, que esto es no solamente un tema económico, sino fundamentalmente un tema político. Y es un tema político porque de lo que estamos hablando es de un grupo de personas a las que nosotros denominamos fondos buitres, que utilizando medios políticos, influencias políticas, utilizando medios de comunicación, utilizando acciones de lobby, utilizando muchos medios financieros, quieren intentar controlar el sistema financiero internacional y adaptarlo a sus necesidades, adaptarlo a poder tener ellos el control de cómo se manejan las economías de nuestros países. Y no solamente las economías de nuestros países, sino también cómo se manejan los recursos naturales de nuestros países. Ya lo dijo el presidente del Uruguay. Dice, no solamente quieren la deuda argentina, también quieren los recursos naturales de la República Argentina. Y entonces estamos hablando de soberanía. Y así podemos seguir este tema, que es mucho más que un simple cálculo económico. Es curioso, porque la Argentina pide esta reunión con el propósito de solicitar el apoyo de todos ustedes para pagar su deuda. Digo que es curioso porque si hay algo que sabemos los gobiernos es que en general pedimos reuniones de este tipo para pedir ayuda en no pagar la deuda, en decir que no podemos pagar la deuda. La Argentina quiere pagar la deuda. Quiero que eso quede claro desde el principio. La Argentina está pagando la deuda. La Argentina hace 10 años que está pagando la deuda. Y cuando digo la Argentina, señoras y señores, me refiero al pueblo argentino. Porque la Argentina es el nombre de un país, pero los que pagan la deuda son los hombres, mujeres de nuestro país y de sus países. De todos los países del tercer mundo o países en desarrollo. Nosotros antes, durante muchos años, antes de que asuma el presidente Néstor Kirchner, resolvíamos el problema de la deuda de una manera muy sencilla. Pagábamos la deuda con nueva deuda. Lo mismo que hicieron muchos países que están hoy aquí presentes. Por lo tanto, siempre estábamos endeudados, siempre la deuda crecía, y siempre estábamos, de alguna manera, sometidos a un sistema financiero del cual no compartíamos sus principios básicos. Ahora bien, este no es un tema teórico. Este sería muy sencillo si fueran dos profesores universitarios que se juntan en una universidad y se ponen a discutir fórmulas económicas de cómo se paga una deuda externa o cuál es la mejor manera de resolver este problema, o cómo se distribuyen los recursos de un país. Sería muy fácil, muy sencillo, porque entonces no afectaría a nadie, sería solamente un entretenimiento teórico de personas, digamos, con cierta preparación. Pero señores, el tema de la deuda externa no es un problema teórico, es un problema práctico, es un problema político. Por eso están los cancilleres hoy aquí. Por eso están los distintos gobiernos, por eso está la Asamblea de la Organización de Estados Americanos reunidos. Porque el problema de la deuda externa afecta a la gente. La Argentina ya pasó por un default. En el año 2001 la Argentina tuvo el mayor default de la historia del que se tenga conocimiento de cualquier otro país. Y eso provocó pobreza en mi país. El índice más alto de pobreza de la historia de mi país. Provocó desempleo, el índice más alto de desempleo del que se tiene memoria en mi país. También afectó la salud, afectó la educación, afectó el futuro de las generaciones, afectó a muchos chicos que vieron crecer, que crecieron viendo a sus padres sin trabajo. Las familias se disolvieron, las madres quedaron a cargo de los hogares, los padres no estaban. No conocían la ética del trabajo porque no veían a sus padres con trabajo. Eso es el default. Es eliminar
de un niño la esperanza de un futuro mejor. No es un problema teórico, es un problema práctico. Y es un problema que los políticos debemos asumir y resolver. Señores, en el año 2003, y lo cita, bueno, también lo citó el secretario general, pero para mí es un orgullo citar al presidente Néstor Carlos Kirchner, cuando dijo: los muertos no pagan. Para poder pagar, un país necesita crecer, necesita desarrollarse, necesita tener los elementos necesarios para generar esa renta excedente que le permita desendeudarse sin adquirir nueva deuda. Y con ese espíritu, ya desde entonces, el presidente Kirchner sabía que iba a llegar el momento en que la Argentina tenía que pagar su deuda, y en el año 2005 se realizó el primer acuerdo con acreedores. El 76% de todos los acreedores argentinos aceptaron una propuesta de mi país y comenzaron a cobrar, y desde el año 2005 vienen cobrando mes tras mes, vencimiento tras vencimiento, sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Luego en el año 2010, se realiza un nuevo canje, un segundo canje, y ahí llegamos al 92,4%. O sea, si una empresa con el 66% ya deja de estar en default, nosotros tenemos el 92,4% de los acreedores que habían aceptado. Ahora, ¿qué pasa? No contábamos con un pequeño detalle: los fondos buitres, los que quieren dominar este sistema, que habían comprado bonos en default, que nunca le habían prestado a la Argentina, que nunca habían trabajado con la Argentina, que simplemente desde una oficina en Wall Street habían visto cuáles eran los bonos que estaban en peor condiciones, los más baratos, y esos fueron los bonos que compraron. Su éxito, el éxito de los fondos buitres, es la ruina de nuestros países. Cuando más arruinados estamos nosotros, más ganan los fondos buitres. Pero no es solamente contra los países que los fondos buitres actúan. Déjenme recordarles una historia del principal actor de este drama que vive la Argentina, que se llama el señor Paul Singer. Lo cuenta el periodista Greg Palast en uno de sus libros sobre los fondos buitres. Resulta que el señor Singer compra una empresa que se llama Owens Corning, que se dedicaba a la fabricación de asbestos. Como ustedes saben, se descubrió que el asbesto produce cáncer y la mayoría de sus obreros estaban enfermos de cáncer. Comienza un litigio por las reparaciones económicas de los obreros de esta empresa, así está relatado en el libro. Y claro, la empresa baja de valor, la empresa entra en convocatoria de acreedores porque no puede hacer frente a las demandas de sus trabajadores enfermos de cáncer. Entonces, ¿qué hizo el fondo buitre de Paul Singer? Compra la empresa por monedas, como compraron los bonos argentinos. ¿Y qué hace luego? Utilizando lobbies políticos, utilizando medios de comunicación adictos, utilizando mucho dinero, logra dos acciones. Una es hacer que la gente crea que los obreros no estaban enfermos, sino que exageraban en su enfermedad. Y dos, que las leyes de este país, de Estados Unidos, reduzca el tope de las indemnizaciones, con lo cual la deuda de la empresa se redujo considerablemente. Cuando logró todo eso, vendió la empresa y ganó $1.000 millones. Los obreros se murieron de cáncer. Eso es de lo que estamos hablando. Ese señor Paul Singer es uno de los que acciona contra la República Argentina. Argentina, a pesar de estar pagando desde hace 10 años al 92,4% de sus acreedores, 76% primero, 92,4%, sufrió el acoso de estos fondos buitres. No solamente a través del lobby político acá en los Estados Unidos, no solamente
a través de los medios de comunicación que ponían a la Argentina como uno de los países más, no sé, por llamar la atención, parecíamos un país que estaba fuera del sistema mundial, que éramos el peor de todos, el peor alumno de la clase, de la escuela, que teníamos amigos peligrosos. Nos comparaban, ¿no es cierto? Decían, no, pero tienen amigos, miren con quién son amigos la República Argentina. No solamente llevaron adelante toda esa campaña, sino que realizaron 900 embargos contra la República Argentina. Perdieron los 900 embargos, porque la justicia falló a favor de la Argentina, porque eran todos bienes que tenían soberanía, tenían inmunidad soberana. Para darles un ejemplo, embargaron la casa del Libertador General de San Martín, en la República de Francia, un monumento histórico que hace a nuestra identidad como nación. Embargaron la fragata Sarmiento, la fragata Libertad, la Sarmiento era la anterior, la fragata Libertad, que hoy está en la hermana República de Cuba, anclada, visitando ese país. Y la embargaron sabiendo que iban a perder y que en definitiva iba a ser liberada, pero lo hacían para que aparezcamos en los diarios como el no pagador, como recalcitrante incumplidor, cuando le estábamos pagando al 92,4% de los acreedores y ellos solo representan al 1% de nuestros acreedores. Embargaron un satélite científico, porque la Argentina, a pesar de lo que muchos medios en este país dicen, es uno de los países con más desarrollo tecnológico de la región. Y nosotros estábamos lanzando un satélite al espacio que iba a medir determinados elementos que iban a favorecer a todos los países de la región con quienes compartíamos los datos en la producción de alimentos. Lo embargaron. Yo estaba el día que lo embargaron en California y tuvimos que esperar 48 horas hasta que un juez levante el embargo. Así que hay una campaña contra mi país, pero no es solamente contra mi país. Lo que pasa en la Argentina ya se realizó en África también. Un fondo buitre en África confiscó los alimentos donados por otros países hasta que sea saldada la deuda de bonos que habían comprado. Te puedo dar muchos ejemplos de lo que hacen los fondos buitres. Por ejemplo, comprar bonos de Yugoslavia, un país que no existe, y querer cobrarlos por la venta de tractores que nunca se entregaron. Un país de África compra en Yugoslavia tractores, los tractores no se entregan, los bonos se emiten, el país desaparece y resulta que una corte de Estados Unidos falla a favor de los bonistas y de estos fondos buitres, y ahora hay un país en África que tiene ese problema, que tiene que pagarle a alguien que ni siquiera había nacido tal vez cuando ese contrato se firmó. Señores, yo voy a ser corto en mi exposición. Simplemente decirles que la Argentina ya cuenta con el apoyo de la mayoría de los organismos internacionales, la UNASUR, el CELAC, el G77, el Mercosur, y espero que también la Organización de Estados Americanos. Pero miren qué curioso, miren qué importante será el tema, que por primera vez en la historia seguramente dos organizaciones coinciden en que este tema debe ser resuelto, y debe ser resuelto a favor de los pueblos que sufren estas medidas de los fondos buitres. Estoy hablando ni más ni menos que de la Internacional Socialista y del Fondo Monetario Internacional. Dígame si alguna vez estuvieran en una asamblea donde un país pide que lo apoyen a pagar su deuda, y que dos organismos como la Internacional Socialista y el Fondo Monetario coinciden en que ese país debe ser permitido pagar sus deudas. Hoy leí, recién, estando ahí sentado, que nuestro querido amigo, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, le pedía a la Argentina que si llegase a entrar en default, no abandone los planes de ayuda social. Puede quedarse tranquilo el señor Ban Ki-moon, y le agradezco su preocupación. La Argentina jamás
tenga que hacer lo que tenga que hacer, va a abandonar al pueblo argentino para favorecer a los fondos buitres. Queremos pagar, no vamos a saltar por una ventana, no vamos a liquidar a nuestro propio pueblo para que cobren los fondos buitres. Vamos a seguir negociando, sí señor. La Argentina siempre negoció más. Si hoy en día quieren entrar en el canje, están invitados, el canje está abierto, en las mismas condiciones que entraron el 92,4% de los acreedores. No, los fondos buitres nunca quieren lo mismo que quieren los demás, quieren más. Así que yo le digo lo siguiente, para concluir y dejar a mi colega y amigo Axel Kicillof que hable. No vamos a aceptar la extorsión. No vamos a aceptar medidas contra el pueblo argentino. Vamos a negociar y no nos vamos a suicidar. Muchas gracias a todos ustedes. Luego de la contundente declaración del ministro de Relaciones Exteriores de la hermana República Argentina, el señor Timerman, le tocó el uso de la palabra al canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Elías Jagua Milano. Desde luego se advierte a este respecto que el capitalista que suministra su dinero a un Estado extranjero tiene siempre en cuenta cuáles son los recursos del país en que va a actuar y la mayor o menor posibilidad de que los compromisos contraídos se cumplan sin tropiezo. Todos los gobiernos gozan por ello de diferente crédito, según su grado de civilización y cultura y su conducta en los negocios. Y en esta circunstancia se miden y se pesan antes de contraer ningún empréstito, haciendo más o menos onerosas sus condiciones con arreglo a los datos precisos que en este sentido tienen perfectamente registrados los banqueros. Luego, el acreedor sabe que contrata con una entidad soberana y es condición inherente de toda soberanía que no pueda iniciarse ni cumplirse procedimientos ejecutivos contra ellas, ya que en ese modo de cobro comprometería su existencia misma, haciendo desaparecer la independencia y la acción del respectivo gobierno. La República Argentina ha hecho demandables a sus provincias y aún ha consagrado el principio de que la nación misma pueda ser llevada a juicio ante la Suprema Corte por los contratos que celebra con los particulares. Lo que no ha establecido, lo que no podría de ninguna manera admitir, es que una vez determinado por sentencia el monto de lo que pudiera deudar, se le prive de la facultad de elegir el modo y la oportunidad del pago, en el que se tiene tanto o más interés que el acreedor mismo, porque en ello están comprometidos el crédito y el honor colectivos. Siendo estos sentimientos de justicia, de lealtad y de honor los que animan al pueblo argentino y han inspirado en todo tiempo su política, su excelencia comprenderá que se haya sentido alarmado al saber que la falta de pago y los servicios de la deuda pública de Venezuela se indica como una de las causas determinantes del apresamiento de su flota, del bombardeo de uno de sus puertos y del bloqueo de sus costas. Si estos procedimientos fueran definitivamente adoptados, establecerían un precedente peligroso para la seguridad y la paz de las naciones de esta parte de nuestra América. Estos párrafos, señores cancilleres, son extractos de una carta escrita el 29 de diciembre de 1902 por el canciller argentino Luis María Drago, a nombre de su presidente Julio Roca y enviada al gobierno estadounidense de la época, en defensa de una Venezuela bloqueada, bombardeada e invadida por las potencias europeas de la época, no solo para cobrar una deuda, sino para derrocar a un gobierno nacionalista, el del general Cipriano Castro, por haber revertido las concesiones leoninas con que estos países explotaban nuestros recursos naturales y administraban nuestros servicios. Esa carta se convirtió en una doctrina, la doctrina Drago, que estableció el principio de que ningún Estado soberano puede ser obligado por la fuerza a pagar una deuda y mucho menos a ser embargado. Para nosotros los venezolanos y venezolanas, esa carta, que es un gesto de solidaridad valiente, ha quedado grabada en nuestra memoria histórica y colocó a la nación argentina en el lugar de los afectos profundos de los hijos de Simón Bolívar. Por eso hemos acompañado a la Argentina y la seguiremos acompañando en su legítimo reclamo sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Por eso,
112 años después de la carta del digno canciller Drago, venimos en nombre de nuestro gobierno y nuestro pueblo a decir que Argentina no puede ser compelida a pagar en condiciones inaceptables una deuda que por lo demás es inmoral y con claros elementos de ilegalidad. Hace 212 años en Venezuela se ubicaron frente a nuestras costas las cañoneras y los destructores europeos. Hoy Argentina la acosan los tribunales estadounidenses, las calificadoras de riesgo al servicio de los llamados fondos buitres y las grandes corporaciones mediáticas. Ciudadanos y ciudadanas de nuestra América que nos ven y nos escuchan, ya ha sido suficientemente explicado el funcionamiento de estos fondos. Solo quiero ilustrar dos casos. El caso de uno de estos fondos, Donegal, quien adquirió una deuda por $3 millones, una deuda contraída en 1979 por Zambia a Rumanía para la compra de tractores. El reclamo de este fondo a Zambia, bajo amenaza de incautación incluso de sus recursos naturales, fue por el orden de 55 millones para denunciar la ejecución del crédito. La Corte Suprema de Londres obligó a Zambia a pagar $40 millones. Actualmente Helio, otro fondo, mantiene una demanda sobre Congo Brazzaville por $400 millones por una deuda que adquirió en $10 millones. ¿Cuántas vidas se pueden salvar con $400 millones? ¿Cuántas personas pueden comer con esa cantidad de dinero? Calculado a los precios internacionales actuales, con $400 millones se obtendrían 13,5 millones de dosis de medicamentos para combatir la malaria. O se pudieran comprar 91.743 toneladas de leche entera en polvo. ¿Quiénes se creen con el derecho de privar a los pueblos del derecho a alimentarse, a la salud, al desarrollo integral, en fin, a vivir? ¿Quiénes y bajo qué precepto ético o moral se arrogan el derecho a saquear naciones enteras? ¿Quiénes son? Ya han sido señalados valientemente por el canciller Héctor Timerman y por su ministro de Finanzas. Pero si quisiéramos hurgar más, ¿a quiénes financian? ¿A qué organizaciones políticas financian en este país donde nos encontramos esos fondos? En el centro del conflicto está la tensión entre hacer prevalecer el derecho de propiedad apoyado en las prácticas predatorias que habilita el sistema financiero capitalista y la obligación de los estados de garantizar los derechos económicos y sociales de sus pueblos. Ministros, ministras, hagamos más que un llamado. Pongámonos en la tarea imperiosa de rediseñar el sistema económico financiero internacional. Este no puede continuar desvaneciéndose al mundo del trabajo y la producción, carcomiendo el derecho soberano de nuestros pueblos al desarrollo integral, a una vida que merezca la pena vivirla en armonía y respeto con nuestros semejantes. Lo que hoy ocurre con Argentina, ocurre con cada uno de nosotros. La carta de esta organización expresa que la agresión a un Estado americano constituye una agresión a todos los demás estados americanos. Lo que hoy vive el gobierno y el pueblo argentino es una vil agresión, no se puede llamar de otra manera. Argentina no puede ni debe ser obligada, bajo ninguna circunstancia, a erosionar el proceso de reducción de su deuda, menos aún a cancelar primero a una minoría el 7% de los acreedores. Estos fondos buitres, como bien ha expresado la presidenta Cristina Fernández, es imposible destinar el 50% de las reservas internacionales de mi país en un solo pago a acreedores. Lo que hoy le ocurre a Argentina nos ocurre a todos. Finalmente, quiero expresar la necesidad de que tomemos las acciones necesarias. Hagamos un solo bloque en apoyo restricto a la Argentina nuestra-americana, a la presidenta Cristina Fernández, a su gobierno, al gran pueblo argentino. El pueblo de la República Bolivariana de Venezuela está convencido de la vocación de Argentina de continuar honrando sus compromisos financieros, tal como lo ha demostrado desde el año 2001, pero no a costa de su dignidad y de su soberanía. Sepa Argentina, canciller Timerman, como lo ha dicho el presidente Maduro, que cuenta con la Venezuela de Bolívar, cuenta completo, como Venezuela contó con ustedes hace 112 años, como seguimos contando hoy. Traigo de nuevo la doctrina Drago a este debate. Largo es quizás el camino que todavía deberán recorrer las naciones sudamericanas, pero tienen fe bastante y la suficiente energía y virtud para llegar a un desenvolvimiento pleno y apoyándose las unas a las otras. Vamos a apoyarnos los unos a los otros. Vamos a fortalecer el Banco del Sur.
Vamos a crear un tribunal latinoamericano para dirimir controversias. Vamos a fomentar un centro financiero de poder económico. Finalizo, ahora sí, con la palabra siempre de aliento y esperanza del comandante Hugo Chávez. El día en que podamos de verdad cambiar la estructura que domina el mundo, para eso se requiere la lucha del mundo, la lucha de los pueblos del mundo. El día en que podamos transformar esa ominosa deuda externa en inversiones para la educación, para la salud, para luchar contra el analfabetismo, para todas estas cosas y muchas más, el mundo volará libre algún día. De nosotros depende, hermanos y hermanas latinoamericanos y caribeñas. Muchas gracias. Tal la contundente declaración del ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela en el ámbito de la OEA, Jaguar Milano. Por supuesto, esa debería ser la línea solidaria de cualquier bien nacido en la patria grande latinoamericana y caribeña. En este momento en que los fondos buitres pretenden hincar sus garras en la hermana República Argentina. Un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, esto está interesante. Veo en los anuncios de satélites que hubo un colapso de un puente en Brasil. Parece que es una zona donde pasaban los periodistas para ir a las concentraciones de la República Argentina, pero no hay ningún periodista afectado, en todo caso. Si tenemos la imagen que está anunciada, las pasaremos y les comentaremos el detalle. No se pierda que el segundo bloque es la continuidad de este dramático acontecimiento, como es nuestra frase de hace 30 años, en pleno desarrollo. Ya volvemos. Usted estará bien informado de todo el acontecer en América Latina y el mundo. Marcela Heredia, Adriana Flores, El Mundo Hoy. La noticia en pleno desarrollo narrada por sus propios protagonistas desde el lugar de los hechos. Marayira Chirinos, Abraham Verduga, Conexión Global. El balance noticioso de los sucesos más importantes alrededor del mundo. Tatiana Pérez, Abraham Istillarte, Edición Central. Estamos donde está la noticia para mantenerlo informado las 24 horas. Telesur, nuestro norte es el sur. Más de 215 millones de personas viven fuera de sus países de nacimiento y más de 700 millones migran dentro de sus propios países. ¿Conoce usted las causas y consecuencias del factor migratorio en Latinoamérica y el mundo? Exploramos a fondo las historias de las personas afectadas por la migración. Entre Fronteras, todos los jueves, solo por Telesur. Telesur presenta Una ventana para asomarse al mundo, un espacio dedicado a los relatos que trascienden los 140 caracteres. Me castigaron duro cuando transgredí las leyes de los dictadores. Me torturaron también. Periodistas desde los 5 continentes humanizan relatos sin fecha de vencimiento, porque no son tweets, son historias. Todos los domingos, solo por Telesur. La visión irreverente y más calificada. Que celebrar esta fiesta. Cuando el mundo viene al revés, hay que pegarle de sur. Que celebrar esta fiesta. Hasta que salga. El mundial es comentado por los grandes. Juégatela con Maradona y Víctor Hugo. De zurda. De lunes a domingo. Solo por Telesur. De zurda para todo el mundo que ve Telesur. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y como hoy hablamos de fondos buitres y de mercados, nos inspiramos un poco y nos olvidamos de darles las cotizaciones que les debemos, así que aquí están. Precio del crudo venezolano estable a $100.64 el barril. El de la OPEP levemente a la baja, pero por encima de $108.35.
y el West Texas levemente a la baja sobre 104,2 centavos. El Brent del Mar del Norte, 111,5 centavos, en la misma tendencia. El precio del oro, extrañamente, está bajando un poco, 1.320,10 la onza Troy. El precio del café a la misma tendencia, $172,03 el quintal. El cobre al alza, 7.134 la tonelada. También al alza el precio del níquel, $19.745 la tonelada. Y el precio del euro estable a 1,36. Volvemos al ámbito de la OEA, pero antes, ya que hablamos de fondos buitres, quiero mostrarle un acontecimiento que no está en pleno desarrollo, está congelado en el tiempo. Y es lo que ustedes van a ver aquí, la legendaria y para algunos tristemente célebre en campo de dólares, ¿no?, que agregamos nosotros, foto de Kevin Carter en Sudán, un niño famélico a todas luces y un buitre esperando por él. Kevin Carter diría después, un momento, la tribu estaba cerca y el niño estaba defecando. No interpreten mal esto, el buitre estaba buscando las sobras de lo que iba a emitir el organismo de este niño. Pero esto fue interpretado como los buitres en los países del hambre. Claro, esta foto la publicó el New York Times y le ganó el premio Pulitzer 1994. Ahora, Kevin Carter tenía una vida bastante complicada y esto para muchos le generó críticas. Si era un niño con hambre, ¿por qué te limitaste a esto y no lo ayudaste? Yo, no, estaba cerca la tribu, esto no es así. Él estuvo esperando bastante hasta que el buitre a ver si abría las alas, pero no las abrió y se fue. Lo marcó de alguna manera esta foto con la que ganó el premio Pulitzer, pero fue como una maldición, ¿no? Terminó suicidándose, se metió en un río y además aspiró con una manguera el escape de gas de su camioneta, a la que la manguera le había pegado al tubo de escape con unas cintas adhesivas. Pero lo de los fondos buitres no puede ser más significativo y nos pareció que era el momento de recordar esta foto que ganó el Pulitzer y a este joven fotógrafo que estuvo en muchos frentes de guerra. Bueno, no mucho, fue demasiado joven para eso, pero logró impactantes imágenes como esta. Yo quiero cerrar aquí un momento este recuerdo para volver al teatro de operaciones de lo que estamos compartiendo con ustedes hoy, que no es otro que la Organización de Estados Americanos en Washington, y cómo todos los bien nacidos de la patria grande latinoamericana y caribeña estamos apoyando a Argentina en esa lucha contra los fondos buitres, y por supuesto en Argentina incluyo Malvinas, ¿no? Ahora sí, vamos con los acontecimientos en pleno desarrollo, y verán ustedes que las posiciones que se asumieron en la OEA marcaron las actitudes de cada quien. La delegación de Bolivia encabezada por el canciller Choquehuanca. Muchas gracias. El día de hoy, una vez más, estamos reunidos frente a una insostenible crisis del capitalismo mundial y de la decadencia del sistema financiero internacional, donde nuevamente los intereses privados, individuales, intereses de pocos, intereses de grupos de poder que quieren prevalecer frente a los intereses de la comunidad, de los pueblos y de los países. Esta es una demostración de que el capitalismo no tiene alma, no tiene moral, no tiene ética y parecería que no tiene plata. Una vez más, se demuestra que el sistema capitalista es un cáncer que amenaza a la humanidad. Por ello, los estados, los pueblos, tenemos la responsabilidad y obligación de generar propuestas para poner fin a este tipo de agresiones y de una vez por todas debemos o deben ser extirpadas. No hay peor bajeza, inmoralidad y cobardía que aprovechándose de la necesidad de pueblos y estados que son víctimas del modelo que está en crisis y de la actual estructura financiera internacional que lo soporta, para que luego estos fondos pretendan obtener ganancias que significan el 1000
y más del valor pagado por estos títulos. La inmoralidad de Paul Singer, Kenneth Dart y otros buitres que se han deshumanizado y se han convertido en una amenaza para la humanidad debe terminar. Estos sujetos se enriquecen quitando aquel dinero que hace falta para combatir el SIDA y el hambre en el África, la educación y salud en nuestro continente, los servicios básicos en el mundo, la alimentación para nuestros pueblos. Esto tiene que terminar. ¿Cómo podemos los estados permitir que unos cuantos sean dueños del destino de millones de hombres y mujeres? Esto es mucho más que usura, es un robo premeditado. Eligen a sus víctimas y saben en qué momento atacar, y con absoluta ventaja, ya que se aprovechan de los estados en preciso instante y en el momento menos pensado para saciar su voracidad. Lo que sucede hoy con Argentina es con los países de Latinoamérica. No es contra un país, es en contra de América, que en los últimos 10 años ha crecido de manera sostenida, generando mejores condiciones de vida, construyendo el bienestar de nuestros pueblos. Estos hechos nos hacen pensar a nuestros pueblos, hermanos, viven pensando que en cualquier momento nos quitarán nuestros recursos, nuestros bienes, que son la riqueza fruto del trabajo de nuestros pueblos. La humanidad ya no puede vivir en zozobra pensando que en cualquier momento, por decisión de la institucionalidad legal que sustentan estas prácticas, se frene la inversión pública en servicios básicos, en agua, en salud, la educación, poniendo en riesgo los objetivos de desarrollo sostenible que plantea las mismas Naciones Unidas. Es bueno recordar que primero es la vida, antes que el capital. El ser humano no puede seguir atentando contra su misma existencia. Hermanos, hermanas, ya llegó el momento de parar este atropello. No debemos permitir que estos piratas de la especulación estén por encima de los estados, de los pueblos, por encima de nuestras vidas. Esta coyuntura de crisis permite que la humanidad tenga la gran oportunidad de despertar la energía comunal para desnudar el sistema capitalista, ese sistema individualista, y así construir nuevas estructuras que garanticen la paz, la armonía en el mundo. Por todo ello, apoyamos los argumentos y la decisión de defensa de la soberanía del pueblo argentino. Somos solidarios con los hermanos argentinos. Los derechos de los pueblos, los derechos humanos, los derechos de la madre tierra deben estar por encima de los intereses del capital. Vemos que lo que está en juego en esta puja dramática es quién manda en el mundo, los países y sus democracias o los expertos de la usura y los mercados con su dinero. En Bolivia creemos que ha llegado el momento de decidir el camino que debe seguir la humanidad. Sabemos que ha llegado el momento de la transformación mundial y de sustituir la lógica capitalista carroñera y inhumana por la filosofía del vivir bien. Por ello proponemos, hermanos y hermanas, hermano presidente, impulsar la construcción de una nueva arquitectura financiera internacional y las bases legales que lo sustenten. Emitir leyes nacionales que limiten la especulación a costa de los pueblos. Sancionar
como delito el aprovecharse de la deuda soberana de los estados. Finalmente, por todo lo mencionado, Bolivia, con la firmeza de un Estado soberano, apoya cualquier declaración o resolución que Argentina esté de acuerdo, porque nuestro apoyo a los hermanos argentinos es incondicional y es militante. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el canciller de Uruguay. Muchas gracias, señor presidente. Señores y señoras cancilleres, jefe de delegación, nos convoca hoy el tema la reestructuración de la deuda soberana y en particular el caso argentino y sus inevitables consecuencias sistémicas. Un tema por demás importante y que debe ser analizado y tratado desde múltiples ángulos para realmente poder cubrir su trascendencia. Hoy, Uruguay y Brasil le hemos propuesto a esta reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores un proyecto de declaración en respaldo a la posición de la República Argentina en la reestructuración de su deuda soberana. Entendemos lo constructivo de este proyecto, que es y lo indispensable que resulta negociaciones adecuadas para la estabilidad y predictibilidad de la arquitectura financiera, que es necesario contar con instrumentos que posibiliten acuerdos razonables y definitivos entre acreedores y deudores soberanos, el respaldo a la República Argentina a fin de que pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones, pagando su deuda, honrando sus compromisos como lo viene haciendo. La preocupación por el comportamiento de los agentes especulativos que ponen en riesgo acuerdos que se hayan alcanzado entre estados y deudores, y que esta solución no comprometa el amplio proceso de reestructuración de la deuda soberana argentina. Es evidente que al emitir la deuda, los estados tienen muy presente que su vencimiento deberán abonar la misma con sus correspondientes intereses. La deuda no se emite para no pagarla, puesto que si esa fuese la intención declarada o tácita, no habría inversor alguno dispuesto a otorgar en préstamo el capital que se solicita. Sin perjuicio de ello, las vicisitudes que plantea el siempre presente ciclo económico generan situaciones en las que es extremadamente difícil, por no decir imposible, hacer frente a las obligaciones asumidas, tanto en el monto de capital e intereses como en los plazos pactados originalmente. Y es frente a esta circunstancia que la reestructuración de la deuda soberana se hace necesaria. No se trata de irresponsabilidad fiscal o falta de respeto por las obligaciones asumidas. Se trata de reconocer la realidad económica y diagramar las condiciones y tiempos adecuados para permitir a la economía seguir trabajando y así generar los flujos que permitan cumplir y pagar. Uruguay y todos los países de la región latinoamericana han afirmado siempre que exigir rígidamente el pago de la deuda, sin considerar las circunstancias y las potencialidades económicas y para ello promover la imposición de severos programas de ajustes, es en definitiva una fórmula económica y financieramente equivocada, que impide el desarrollo y en consecuencia la generación de los remanentes que permiten hacer frente al pago, provocando además situaciones socialmente traumáticas con efectos presentes y futuros devastadores. Muy por el contrario, la solución en estas difíciles circunstancias pasa necesariamente por una sana reestructuración de la deuda soberana, lo que implica evidentemente una clara explicación de la realidad y la potencialidad económica, una sensata propuesta de tiempos y fórmulas financieras y como consecuencia un grado de aceptación mayoritario y trascendente para de esa forma, deudor y acreedores, enfrentar el futuro manteniendo la confianza y dando a la economía la posibilidad de transitar la coyuntura, desarrollarse y generar los saldos económicos financieros necesarios, sin derivar en el castigo a las sociedades honestas y trabajadoras, que demuestran sistemáticamente estar dispuestas a hacer los esfuerzos que se le piden y a veces se le han impuesto.
Es muy claro que cuando un Estado enfrenta dificultades económicas y se le hace difícil hacer frente a las obligaciones asumidas, los mercados de la deuda reaccionan bajando la cotización de los títulos correspondientes. Es también evidente que en esos momentos las calificadoras de riesgo reducen la calificación del emisor, provocando que muchos tenedores, voluntariamente u obligados por las reglas estatutarias o de otros tipos a las que están sometidas, deciden desprenderse de dichos títulos. Es en ese otro mercado especulativo entonces donde comienza a hacerse la difícil concreción esta de transacciones, especulando por las bajas de cotización, de calificación y de confianza. Sabemos cómo funcionan esos mercados especulativos y el papel que cumplen esos fondos buitres. Nos consta que en esos mercados secundarios faltos de fluidez esos fondos otorgan este problema. Sin embargo, luego debemos tener en cuenta que estos fondos de alto riesgo se aferran irracionalmente a la pretensión de cobrar un valor facial original de los títulos adquiridos. Entonces nos encontramos en que fácilmente los acuerdos alcanzados entre el Estado soberano y la mayoría de los acreedores pasan a ser rehenes de una minoría, que, reitero, en forma irracional pretende impedir la recuperación económica y el desarrollo, que en última instancia generarán los saldos que permitirán cumplir con las obligaciones asumidas. Entendemos entonces que la realidad impone en estos momentos la negociación, la que se debe indudablemente tomar en cuenta los esfuerzos y sacrificios asumidos por aquellos que han ingresado en la primera instancia de reestructuración. Lo contrario sería legitimar una especulación aberrante. Sería quitar transparencia al sistema financiero, sería no dar garantías a los países para negociar y para cumplir su pago posteriormente. El Estado nacional y soberano, como entidad que ha demostrado mayor eficacia para el desarrollo de los pueblos y los gobiernos que asumen sus responsabilidades políticas en esos estados soberanos, no pueden quedar rehenes de este tipo de circunstancias como la que acabamos de referir. Es por eso que apoyamos la reestructuración de la deuda como la ha hecho Argentina. Es así que el gobierno uruguayo, frente al caso argentino, a través de primerísimas figuras políticas como el propio presidente Mujica y el vicepresidente Astori, han señalado con meridiana claridad que el tema debe abordarse políticamente en ámbitos como la OEA, la UNASUR, el Mercosur. Este claro posicionamiento responde a la defensa de un sano funcionamiento de los sistemas políticos, económicos y financieros internacionales, ya que todo precedente que muestre un Estado soberano y su gobierno pueden llegar a quedar de rehén de pretensiones irracionales de estos fondos que apuntan pura y exclusivamente a la maximización del rendimiento sin plantearse en lo más mínimo otro tipo de parámetro, se torna un ataque directo al sistema y también, por ende, a su sujeto por excelencia, el Estado soberano. No nos aferramos a este tema de la soberanía con una actitud nacionalista o autárquica malentendida. Lo hacemos por entender que detrás del sano ejercicio de ella radican el bienestar y el desarrollo de los pueblos, que son en definitiva el faro que ilumina nuestro trabajo. Para concluir, señores, señoras cancilleres, somos solidarios con la postura argentina de rechazar las pretensiones de medidas de grupos de tenedores minoritarios que ponen en jaque una reestructuración de deuda soberana, impidiendo así que la economía supere la coyuntura y genere esos remanentes necesarios. Cuando esta irracionalidad, esta especulación de estos pega a los países, altera absolutamente las condiciones sociales del país, lo que refería el canciller Timmermans hoy. Los países han pagado esto con deuda, con miseria, con desempleo, con desalojos. Eso definitivamente no se puede permitir que vuelva. Por eso pedimos el pleno apoyo político al proyecto de resolución, de declaración presentado. Muchas gracias. Bueno, contundente la reacción de la patria grande latinoamericana y caribeña, y no se nos ocurre para cerrar sino pensar en aquel militar y periodista, poeta y político, autor de Martín Fierro, José Hernández, aquel que nos decía en toda circunstancia: los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan, sobre todo, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Con ese sentimiento, con ese clásico del Martín Fierro, el poema gauchesco que hermana
a los pueblos del Río de la Plata y a todos aquellos bien nacidos en la patria grande latinoamericana y caribeña. Cerramos nuestro dossier de hoy. Dejamos a nuestra querida, contaminada y única nave espacial dando otra vuelta sobre su eje imaginario, y enviamos toda nuestra solidaridad de los bien nacidos en la patria grande a la hermana República Argentina, y vuelvo a incluir Malvinas, desde Caracas, la cuna del libertador Simón Bolívar. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.